Hola a todas y todos, bienvenido. En este video vamos a hacer un resumen de la clase del lunes 6 de abril, ¿ok? Para que sea más concentrado y no tan largo para los que no pudieron asistir en Zoom, ¿ok? Ya, estamos, básicamente terminamos, repasamos, vamos a revisar y terminamos lo que es la curva IS, ¿ok? Em, entonces, repetita Juvent, curva IS. La curva IS es el lugar de los puntos de equilibrio en el mercado de los bienes. Esta es la definición. ¿Qué significa? La curva IS se exprime diciendo producción, Y, tiene que ser igual al lado de la demanda y tengo consumos, o sea, estos son consumo de bienes finales de parte de los hogares. Después tienen consumo bienes finales pero de parte del gobierno y inversión, o sea, creación de nuevo capital. En general, en definición de contabilidad nacional, la producción o PIB del punto de vista del gasto es la suma de consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas, ¿ok? Pero nosotros consideramos economía cerrada, por esto le pongo una X, están barrados porque no nos interesan por ahora, ¿ok? Repito una vez más, todas estas son variables de flujo y son variables en términos reales, ¿ok? Esto es el PIB real de un cierto año, de un cierto país. ¿Ok? ¿Por qué se llama curva IS? Repetimos de nuevo una vez más, porque en realidad podemos escribir esta misma identidad de contabilidad nacional de esta manera. Si yo eh, eh, resto los impuestos aquí a la izquierda y me llevo el consumo a la izquierda del igual, ¿ok? Aquí quedamos con esto, ¿verdad? La definición de Y menos T es renta disponible. ¿Ok? Entonces, renta disponible, esto es lo que llamamos YD, ¿ok? Y renta disponible menos consumo es lo que llamamos S savings, o sea, ahorro. Y le pongo un PR aquí arriba para decir que ahorro privado, del sector privado, ¿ok? Después me llevo las variables fiscales a la izquierda del igual para tener más T menos G y todo esto tiene que ser igual ahí. ¿Ok? Entonces este es el ahorro privado y este lo podemos definir el ahorro público. ¿Ok? Porque estos son todos los ingresos del gobierno, los ingresos fiscales, todos los impuestos, impuesto a la renta a la renta de la persona, a la renta de la empresa, impuestos sobre el consumo, todo impuesto green tax, lo que está en Chile también hay un impuesto sobre la emisión de CO2, todo esto son los ingresos fiscales del gobierno, menos el gasto. ¿Ok? Esto entonces, si es positivo, es ahorro público. Si es negativo, esta significa que tenemos un déficit, ¿ok? Y se tiene que financiar de alguna manera, ¿ok? Esto lo vamos a ver más allá. Entonces, ¿por qué se llama curva IS? Porque investment tiene que ser igual a savings. Y savings son los savings del sector privado y del sector público, ¿ok? Entonces, hasta aquí es solo definición. Una vez que nos acordamos de esta definición, esta parte la borro porque no nos sirve más por ahora, ¿ok? Ahora, hasta aquí entonces estamos usando solo definiciones de contabilidad nacional. El paso siguiente es dar una forma funcional, ¿ok? Más bien, no una forma funcional, sino que es dar una ecuación de comportamiento, o sea, decir, en realidad nosotros podemos hacer alguna hipótesis y decir el consumo, ¿de qué depende? El consumo es función de qué. Y por ahora lo dejo aquí escrito de manera más general posible. Vamos a consideramos que el consumo es una función que se llama C mayúscula y no sé qué forma tiene hasta ahora. Funciones de la renta disponible, ¿ok? Y la otra hipótesis, la otra ecuación de comportamiento que hemos justificado es que la inversión es función de nivel de la renta y tasa de interés real.
Como les decía, en realidad aquí sería mejor poner nivel de la renta esperada, ¿ok? Pero no tengo una teoría para deformación de las expectativas por ahora. Vamos a ver esto después, entonces yo esto aquí lo borro y nos quedamos como simplemente dependiente del nivel de la renta. Aquí entra con un signo positivo, o sea, mayor es la renta, mayor va a ser el nivel de la inversión, y aquí entra con un signo negativo, y la idea, si se acuerdan, era la tasa de interés o es un costo oportunidad. Entonces el reloj o es un costo oportunidad en el sentido que ustedes tienen fondo, recurso propio y más que tienes que elegir si simplemente comprar bonos, acciones en el mercado financiero que le van a pagar una cierta tasa de interés, o si usar estos recursos para instalar una planta de producción, comprar equipo, desarrollar un software, etcétera. Entonces es un costo oportunidad en la tasa de interés, ¿ok? Si usted tiene recurso propio como empresario, la otra es que sea un costo directo, si usted tiene que, para hacer iniciar su actividad productiva, aumentar su actividad productiva, si necesita ir al banco. Si necesito ir al banco y tomar un préstamo, tengo que pagar los intereses, entonces en este caso sería un costo directo. ¿Ok? La tasa de interés. Con esta ecuaciones de comportamiento, entonces nosotros podemos definir la curva Y-S de esta manera. Yo estoy en equilibrio cuando la producción es igual a demanda total, y demanda total entonces es consumo más inversión, y aquí entra tasa de interés, más gasto público. Para nosotros, perdón, no se ve muy bien. Para nosotros, la política fiscal, aquí en la curva Y-S entran variables de política fiscal, y estas variables son T, el nivel de lo impuesto, y que entra aquí, ¿ok? Y el nivel del gasto público G, ¿ok? ¿Por qué una relación de equilibrio? ¿Por qué una relación que nos dice los puntos de equilibrio en el mercado de los bienes? Porque por definición producción igual demanda, ¿ok? Entonces, usando una notación que vamos a considerar de aquí en adelante siempre, oferta, si quieren, o producción, lado de la oferta, tiene que ser igual a todo lo que se demanda, ¿ok? Entonces, de nuevo, las componentes de la demanda son consumo, inversión y gasto público. Cuando este igual se respecta, entonces estamos en equilibrio. Ahora, la curva IS es una relación, nos muestra todos los puntos de equilibrio entre dos variables. ¿Y quién son nuestras variables de interés? Son las variables Y, producción, que entra aquí y que entra aquí. Y la otra variable es la variable tasa de interés, que entra aquí, ¿ok? A través de la inversión, ¿ok? Ahora, para construir esta curva, para hacer un ejemplo concreto de cómo puedo construir la curva, vamos a dar una forma funcional muy simple, ¿ok? Y después volvemos a la situación más general, sin forma funcional. Entonces, este es el ejemplo que le habías dado la otra vez. Definimos la totalidad de la demanda como consumo, ¿verdad? Más inversión más gasto público, y le estamos dando esta forma funcional específica. El consumo depende de manera lineal, ¿ok? De una función con una intercepta C0 y una constante, constante C1. Se llama propensión marginal al consumo, le dice por una unidad más de renta disponible cuánto quiero consumir más, ¿ok? Y vamos a dar otra forma lineal súper simple, siempre para quedarnos en la versión más simple posible, a la inversión. Claramente aquí tengo que hacer toda una serie de supuestos, ¿ok? Entonces, todo por convención, yo siempre para todo lo coeficiente lo considero positivo, C0, C1, B1, B2, y vamos a ver, pero lo escribo ya aquí para que estemos todo, para que no me se olvide, y en realidad tengo que hacer esta otra
este otro supuesto. ¿Por qué? Lo vamos a ver al tiro. Ok, entonces tengo la demanda total que llamo A y cómo se construye entonces la curva IS. Voy a hacer dos gráficos, uno arriba del otro, ok, entonces aquí tenemos Y, aquí voy a poner R, ok, y aquí le voy a poner de nuevo A, Y, ok, entonces, ¿por qué le pongo Y? Entonces esta son las 45 grados, es la función identidad que me dice yo estoy en equilibrio cuando cuando Y igual a Y, ok, tengo que estar arriba de esta 45 grados, ok. ¿Cuál es perdón, no lo escribí, la ecuación de la curva IS? Nos dice Y tiene que ser igual a C0 más C1 Y menos T más perdón, lo llamé B1 más B1Y menos B2R más G. ¿Ok? Esta es la ecuación de la curva IS, esperando que se alcanza a leer bien. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se construye? Primero, ¿cómo se construye la curva IS? Estoy en este gráfico arriba, tengo Y y toda la componente A, ¿ok? Entonces toda la componente A es lo que ven por ahora a la derecha, el igual. C0 más C1 Y menos T más etcétera. Si yo quiero dibujar, entonces, de nuevo, una vez más, todo lo que está aquí a la derecha del igual es lo que yo llamé A. Si yo quiero representar A en este gráfico, A es algo que depende aquí tengo C0, C1, Y menos C1T, B1, B2, G. O sea, si yo quiero dibujar, representar esta función A, que depende de Y, bueno, tendré una intercepta que se llama, lo vamos a escribir aquí, ok, entonces todo lo que está en azulito es nuestra intercepta, C0 menos C1T menos B2R más G, ok, esta es su intercepta, y qué pendiente tendrá C1Y más B1Y, ok, tendrá una pendiente C1 más B1. Aquí ven entonces que ¿por qué la pendiente tiene que ser menor que 1? Porque si yo tuviera una pendiente mayor de 1, como ven, dibujaría una recta, esta es paralela, esta azul aquí es una recta con pendiente 1, lo que significa que no se van a cruzar nunca, que yo nunca voy a tener válido aquí el igual. Y igual a no lo voy a tener nunca, porque yo aquí me mido A es igual a Y solo cuando se cruzan con la 45 grados. Y aquí tengo una pendiente igual o mayor que 1, estas dos no se van a juntar, no se van a cruzar nunca. ¿Ok? Entonces, la condición para que yo tenga un equilibrio es justamente que C1 más B1, en este caso más B1 con forma funcional lineal, etcétera, sea menor que 1. ¿Ok? Entonces, esta es mi A con pendiente, la pendiente aquí es C1 más B1. ¿Ok? Punto de equilibrio, entonces en equilibrio yo tengo A, que mido aquí igual, en el eje Y, igual Y, entonces estoy respetando este igual, estoy en un punto de equilibrio en el mercado de los bienes. ¿Por qué? Porque todo lo que produzco, Y, se está consumiendo, se está demandando, entonces o es consumo o viene de inversión o consumo del punto hecho por el gobierno, ¿ok? Entonces, por un cierto nivel de R, que aquí podría llamar, por ejemplo, R0, ¿ok? Por un cierto nivel de R0, tengo este nivel de Y de equilibrio que llamaré Y0, ¿ok? ¿Qué pasa en este mundo, en esta situación, si sube la tasa de interés? Entonces, ¿qué pasa si yo ahora tengo R1, tengo una tasa de interés más alta de R0? ¿Ok? Económicamente lo que está pasando es que al subir de la tasa de interés baja la inversión. La inversión es una componente de la demanda. Bajando la demanda, baja toda la producción de equilibrio.
lo que veamos en el gráfico es, si sube la tasa de interés, puesto que aquí entra con el menos, la intercepta va a ser más baja, ¿ok? Entonces yo tendré otra intercepta, aquí por ejemplo, en esta intercepta yo tendré todo igual, C0, C, pero aquí tendré menos B2 R por R1 y aquí la misma cosa, ¿ok? No cambia nada en términos de pendiente, ¿estamos de acuerdo? Pero sí tendré un nivel de Y de equilibrio más bajo que voy a llamar Y1. Entonces, que voy a ver aquí abajo, por un nivel, o sea, efectivamente, siempre, como siempre, mis gráficos no hay que sean tan buenos porque aquí era el nivel R0 y el nivel R1 está un poco pegado aquí arriba, ok, si arriba lo ven. Este es el nivel R con 1, ok, lo que significa que yo voy a tener una curva, en este caso una recta con pendiente negativa, ok. Al subir de la tasa de interés baja la producción de equilibrio, ¿por qué? Porque está bajando la inversión, ok. Así se construye el resultado en la curva IS, ok. Espero que estamos todos de acuerdo. La hemos construida usando una forma funcional específica para consumo e inversión. No importa, o sea, es para hacerlo más simple pedagógicamente hablando, el concepto es exactamente válido, aunque yo no les dé ninguna forma funcional específica, ¿ok? Es que quedamos con la forma funcional más general, ¿sí? Ya. Entonces volvemos por atrás y entonces volvemos a la situación más general. Esta, repito una vez más, es nuestra curva IS. Una relación implícita aquí, ¿ok? Entre Y, producción, y tasa de interés real, ¿ok? Perfecto. Esto era el pequeño resumen. Ahora vamos a ver un poquito... vamos a ver de nuevo lo que son la diferencia entre la pendiente de esta curva IS y lo que son desplazamiento de esta curva, ¿ok? Ya, entonces utilizamos la expresión más general, consumo, que depende de la renta disponible, más inversión, más gasto público, ¿ok? Sí, mi letra... Ok. Si yo quiero ir a ver, entonces acordémonos siempre, estamos en el espacio YR. Yo quiero ver la definición, caracterización un poquito más general de esta pendiente, pues esta curva que pinta puede tener, de dónde viene las indicaciones de cómo será esta curva. Utilizo el concepto de diferencial total. Está una función y que depende de todas las variables que entran aquí, son y, t, r y g. Entonces, punto primero, lo escribo todo. Escribo el diferencial total más g dt más la notación es c mayúsculo con y abajo, es derivada parcial de esta función c con respecto a y. Yo imagino que estemos todos de acuerdo con esto. Perdón, aquí me equivoqué. De y más ir de r más dg. ¿Ok? Ahora, cuando yo considero variables, que las variables fiscales queden fijas, entonces yo estoy considerando una situación en la cual tengo un cierto nivel de impuesto, un cierto nivel de gasto público, pero no estoy haciendo como gobierno ninguna política fiscal. Entonces consideremos una situación entonces de equilibrio en el cual el diferencial, el DG, como DT, es igual a 0. O sea, yo no estoy haciendo ninguna política fiscal. No estoy haciendo ninguna política fiscal por ahora, ¿ok? En este caso, entonces, ¿con qué quedo? Quedo que de y aquí 1 menos CY menos y de Y tiene que ser igual a, ¿con qué quedamos? IR de R. La pendiente de esta curva, de la curva IS que quiero dibujar aquí en el espacio
RY me los da, la indicación me lo da el cociente entre el DR y el DY, ¿ok? Entonces, 1 menos CY menos. Esta, si ustedes conocen la derivada de la función de consumo con respecto a la producción o la renta, y la derivada de la función de inversión con respecto a la renta, y la derivada de la función de inversión con respecto a la tasa de interés, ustedes conocen, puede caracterizar la pendiente o cómo cambia la relación, cuál es la relación entre la tasa de interés y la producción de equilibrio, ¿ok? Todo esto es negativo porque yo estoy haciendo porque sabemos que IDR es negativo, entonces chicos, la misma hipótesis que estaba haciendo antes, yo en realidad estoy implícitamente haciendo la hipótesis que 1 menos CDY menos IDY sea positivo, ¿ok? Ok. ¿Esto qué significa? Significa que si yo podemos considerar economías, por ejemplo, teniendo fijo C de Y y la derivada parcial, esta derivada y esta otra derivada, claramente en valor absoluto más grande es la reactividad de la inversión a la tasa de interés, o sea, mayor es, siempre en valor absoluto, ¿ok? Este elemento más chica será en total, o sea, más plana será en total y permíteme, voy a hacer un cambio, me voy a poner aquí con el gráfico para tener un poco más de espacio, ¿ok? Entonces, ¿qué está diciendo? Así. Puedo tener diferentes situaciones quedando fijo lo que tengo al numerador, ¿ok? Lo que tengo aquí, mayor es la reactividad de la función de inversión a la tasa de interés. Entonces, si es más grande el denominador, todo esto va a ser más chico, tendré una curva de IS más plana, ¿ok? Entonces, por el mismo numerador, ¿ok? Entonces, ojo, claramente estoy diciendo teniendo fijo uno de los dos, en valor absoluto, considerando el valor absoluto de la derivada parcial, ¿ok? Decimos, ponémonos esta más en el caso, en este caso donde es más pendiente, es porque es más chico, ¿ok? Entonces le escribo aquí al lado relativamente más bajo, o en este otro caso IDR relativamente más alto, ¿ok? ¿Se comprende? Tienen fijo el numerador, mayor es el denominador, más chico total es la pendiente, o sea, su curva es relativamente más, la IS es relativamente más plana. Claramente hay un caso extremo, un caso específico extremo, por ejemplo, lo que hemos visto en clase. ¿Qué pasa si yo le digo que en realidad no hay ningún link entre la producción y la tasa de interés? O sea, ¿cuál es la situación que significa en términos de su curva de interés una situación en la cual IDR es cero? O sea, significa, le estoy diciendo, ¿qué pasa si le digo que la inversión no depende de la tasa de interés? Bueno, matemáticamente, o sea, simplemente mirando la fórmula aquí, si esto es cero, la pendiente iría a infinito, o sea, básicamente yo tendría, la dibujo aquí en morado, una IS totalmente vertical, ¿ok? Pendiente infinita. Es un caso extremo, en este caso le está diciendo no hay ningún link en realidad, no hay ninguna relación entre la tasa de interés y el nivel de Y. Yo tendré un nivel de Y que depende de, aquí todo esto no tendría este coeficiente, ¿ok? Entonces tendría Y igual C más parte de inversión que depende de Y más G. Me da un número, me da un nivel, por cada nivel de impuesto y de gasto público tendré un nivel de Y, llamaré Y estrella.
Y esto es, o sea, cualquier sea la tasa de interés no me afecta este nivel de Y de equilibrio. ¿Ok? Caso extremo. El otro caso extremo sería que la inversión es infinitamente reactiva a la tasa de interés. En este caso llegaría a tener una IS horizontal. Tampoco tiene también una situación muy extrema, pero para que comprendan lo que puede afectar la pendiente de esta curva. ¿Ok? Entonces, espero que estamos bien con esto. Le saco esta situación extrema de IS que en realidad no depende de la tasa de interés, ¿ok? De IS vertical. Y volvemos, la última cosa que queremos ver entonces es qué pasa si yo sí tengo una política fiscal, ¿ok? Entonces, esto es para decir cuál es la pendiente de la curva. Y podemos ver qué pasa si yo tengo cambio en la política fiscal. ¿Ok? Entonces, de nuevo, hasta la náusea, C más I más G. ¿Ok? Tenemos ahora, sabemos que es una curva con pendiente negativa. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo cuando se habla de política fiscal, se distingue entre política fiscal expansiva o contractiva? Entonces, yo hago una política fiscal expansiva si subo el gasto o si estoy bajando los impuestos, ¿ok? Viceversa, voy a hacer una política fiscal restrictiva si subo los impuestos o si bajo el gasto, ¿ok? ¿Qué pasa a esta curva si yo tengo una política fiscal expansiva? Ahora, puesto que yo aquí no estamos claros, yo tengo dos variables, Y, R, y una sola relación. No puedo saber, todavía no sé cuál es el equilibrio. Yo aquí no puedo resolver como tener dos incógnitas y una sola ecuación. O sea, no puedo resolver este sistema, ¿ok? ¿Cuál es el nivel? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es el nivel de PIB de Chile con la tasa de interés de Chile? No lo sé. Me falta otra relación, que es la curva, el mercado de la moneda, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, ¿ok? Entonces aquí podemos solo hacer un razonamiento diciendo para el mismo nivel de tasa de interés, ¿ok? Tenemos entonces por un cierto nivel de tasa de interés. Si yo subo el gasto público, ¿voy a tener mayor o menor producción? El gasto público entra de manera positiva, ¿verdad? Entonces, ya así solamente, sin ni siquiera dar una forma funcional, yo sé que si tengo una expansión fiscal, la IS se va a desplazar hacia o la derecha o arriba, lo interpretan como prefieren, yo prefiero decir hacia la derecha porque estoy diciendo por lo que vamos a ver más allá poniendo juntas las dos curvas de equilibrio, mercado de bienes y de las monedas, pero ya aquí la idea es qué pasa a la producción de equilibrio cuando yo tengo un cierto nivel de tasa de interés, ¿ok? Entonces la producción de equilibrio, el nivel va a subir y esto va a pasar por todos los niveles de tasa de interés, por eso es que la curva se desplaza hacia la derecha, ¿ok? Pero da lo mismo, lo describen como quieran, a derecha o arriba. Y viceversa, se desplazará tendrá un efecto negativo sobre el nivel de la producción si por cada nivel de tasa de interés, si yo bajo el gasto público o subo los impuestos, ¿ok? Ahora, si volvemos a nuestro ejemplo simple de la función con formas funcionales lineares, ¿ok? Entonces, esto lo borro. Si ahora volvemos a la expresión que habíamos dado solo como ejemplo, C0 más C1 y menos T más B1 y menos B2 R más G, ¿ok? Si quiero buscar cuál es este nivel de producción de equilibrio, tendré mejor escribir C1, ¿ok? Y aquí entra todo lo que se llama parte de gasto autónomo, que entonces tendré C0
menos E1T, perdón, bueno, más G menos B2R, ¿ok? Escrito de esta manera. Si yo quiero ver qué pasa con el nivel de producción de equilibrio por cada nivel de tasa de interés, o sea, le estoy diciendo manteniendo fijo aquí el nivel R, ¿ok? ¿Cuál será el efecto sobre el nivel de la producción de equilibrio de cambiar, de tener una expansión fiscal en términos de subir el gasto? Lo que hemos ya definido al principio. Esto lo llamamos multiplicador, ¿ok? Multiplicador. ¿Por qué se llama multiplicador? Multiplicador, normalmente, ¿a qué se refiere? Multiplicador del gasto, si yo estoy diciendo que estoy haciendo una política fiscal de este tipo. O sea, la única variable aquí que va a cambiar es G. Yo voy a tener un delta G positivo. Esta, la derivada parcial nomás. Aquí entonces el efecto de subir el gasto público sobre la renta de equilibrio pasa a través del multiplicador. Si se acuerdan, yo les mostré la otra vez en el otro video unos gráficos que les decía estimaciones del multiplicador fiscal para Chile. Multiplicador fiscal, ¿qué significa? Hay diferencia. Si yo hago una política fiscal con un delta G, es diferente que si yo hago una política fiscal siempre expansiva, pero con un delta T, porque en este caso, o sea, si yo bajo los impuestos, como ven, el efecto de una política fiscal DT, ahora acuérdense que DT es negativo, entonces todo esto claramente es positivo, ¿ok? Es menos que multiplica aquí en menos, pero esto lo está haciendo negativo si hay una política fiscal expansiva, ¿ok? Claramente el multiplicador fiscal de una rebaja, perdón, estaba borrando todo, el multiplicador fiscal de una rebaja de impuesto, lo que tiene dentro el círculo azulito ahora, que le va a aparecer, donde repito una vez más, en realidad el total, bueno, es positivo, ¿ok? Porque es menos y esto también es menos. Lo que me interesa es el valor absoluto, ¿ok? Decímoslo así para que sea más claro. Como ven, el multiplicador fiscal que está en el círculo azul es más chico de lo que está en el círculo negro porque C1 es más chico que 1, ¿ok? Hemos dicho al principio que teníamos esta hipótesis. Entonces esto coincide un poco con la idea de decir que rebajar los impuestos es menos efectivo en términos de estímulo a la economía que subir directamente el gasto, porque el gasto aquí entra directo y los impuestos entran a través del consumo, que entonces by construction el multiplicador fiscal aquí será más chico, que era lo que se veía también en los gráficos que le mostré del paper sobre los multiplicadores fiscales en Chile, ¿ok? Para resumen, o sea, que no me acuerdo, esto era el paper, ¿ok? Multiplicadores fiscales en Chile de la revista Economía Chilena del 2019 y los gráficos que que le mostré en el otro video que tienen de nuevo aquí, eso, multiplicador del gasto total y pero hoy le muestra los componentes. Consumo de gobierno, aquí es lo que para nosotros es G, ¿ok? Inversión pública sería la parte de I, inversión que pero está hecha por el gobierno, y transferencias son todos los que habíamos dicho, la transferencia a los hogares, ¿ok? Entonces en realidad dentro T, acuérdense una vez más, cuando yo digo T mayúsculo lo hemos definido, T mayúsculo en realidad es taxes menos transferencia, ¿ok? Impuesto al neto de las transferencias. Entonces aquí le está mostrando los efectos de la transferencia, o sea, de subir la transferencia. Tiene un efecto positivo, ¿ok? Pero más chico del consumo de gobierno. Entonces tiene sentido, o sea, está en línea con esto súper simple modelo que podemos ver aquí, ¿ok?
Déjenme revisar. Yo creo que era todo lo que teníamos que ver y que ustedes tienen que saber hasta ahora. La última cosa que quería ver, que hemos visto con en Zoom la otra vez, era esta lámina, la lámina 10 de los slides que se llaman modelo ISLM, ¿ok? Solo para hacer un check con verdadero o falso de las cosas, justo para decir que estamos todos de acuerdo, ¿ok? Entonces, si yo leo aquí, un aumento unitario del gasto público provoca un aumento unitario de la producción de equilibrio, bueno, falso, a menos que el multiplicador fiscal no sea, el multiplicador del gasto público no sea exactamente igual a 1, cosa que es bastante rara, ¿ok? Entonces, por lo que hemos visto nosotros, será siempre el multiplicador mayor que 1. O sea, en el ejemplo que hemos dado con nuestra forma funcional lineal era evidente, pero la idea, entonces, para contestar esta pregunta, a menos que usted no sea en una situación económica que el multiplicador exactamente igual a 1, sino esta afirmación aquí es siempre falsa, ¿ok? Y la última cosa que hemos visto en la sesión de Zoom. Consideren esta ecuación de conducta. O sea, yo le estoy diciendo, bueno, el consumo tiene la misma forma que siempre, pero ahora le estoy diciendo, los impuestos no son exógeno fijo, sino que tiene una parte exógena, si quieren que llamo T0, y después una parte que, miren, se olvidó de corregir el typo, esto es T1, no TI, depende del Y, de la renta, ¿ok? Esto le quiere decir que los impuestos, los ingresos fiscales, se adaptan de manera endógena al nivel de la renta, que es más realístico, ¿ok? Porque efectivamente lo que pasa es que los impuestos son impuesto a la renta de la empresa, de los hogares, del consumo. Si hay una crisis, si hay una recesión, si baja la producción por factores externos, tipo llega el COVID, los ingresos fiscales del gobierno de Chile van a bajar. Van a bajar por construcción. ¿Por qué? Porque la ganancia de la empresa van a bajar. La renta, si la gente la despide, no le bajan el sueldo, van a tener menos ingreso, menos impuesto a la renta. ¿Ok? Entonces, aquí le pregunta cuánto vale el multiplicador en el caso en el cual T1 es 0, o sea, en el caso en el cual yo tengo un nivel de impuesto T exógeno, fijo entre comillas, o cuando T1 es positivo, entonces cuando en realidad tengo esta parte, y ver la diferencia, ¿ok? Entonces, vamos, lo hemos visto, pero vamos aquí, ¿ok? Entonces en este caso tengo una diferencia porque yo aquí ahora tendré Y menos T, pero aquí tendré Y menos T0 menos T1Y, ¿ok? Por el resto es exactamente la misma cosa. Entonces, si esto lo quiero, y para hacerlo más simple, olvidémonos de esta parte, ok, decimos que la inversión es simplemente función, esto, el consumo, esta es su inversión, la llamo, por ejemplo, B0, una parte fija, más la inversión que depende solo de la tasa de interés, solo para tener que escribir menos, ok. Estaba diciendo, la situación en la cual los impuestos, los ingresos fiscales en realidad dependen tiene una forma que es T0 más T1Y, ¿ok? Y entonces lo que tiene que estar escrito aquí dentro en realidad es Y menos T0 menos T1Y, ¿ok? El ejemplo de la lámina del PowerPoint. Esto significa que para escribirlo, simplemente para tenerlo bien explícito enfrente, ¿cuánto vale el multiplicador en este caso? ¿Ok? Entonces, menos E1, lo que entra con Y al otro lado del igual, ¿ok? Aquí su multiplicador, entonces vale 1 dividido 1 menos C1 que multiplica 1 menos T1. ¿Ok? Entonces, la pregunta era, ¿este multiplicador es más grande o más chico en el caso en el cual T1 valga 0? O sea, en el caso en el cual yo tengo los impuestos, ingresos fiscales, que son todo exógeno, ¿ok? Todo que dependen de un nivel T0, por ejemplo. Claramente, puesto que
1 menos T1 es más chico que 1, aquí tendré al denominador algo que es más grande, ¿ok? Entonces todo lo escribimos, ¿cómo lo podemos escribir? Lo podemos escribir aquí abajo, ¿ok? El multiplicador en el caso en el cual 1 menos E1. Esto es más chico en el caso en el cual yo tenga simplemente T1 es igual a 0, ¿ok? ¿Por qué? Porque tengo esta parte del efecto de ajuste automático de los ingresos fiscales. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos claro que este multiplicador es más chico, esto nos puede ayudar la interpretación de lo que tienen aquí en la lámina. Le dice... aquí dice, entonces responde la economía más a las variaciones del gasto autónomo cuando T1 es 0 o cuando es positivo. ¿Cuáles son las variaciones del gasto autónomo? Por ejemplo, les decía, se puede interpretar como algunos shock, que por ejemplo sea aquí dentro en C0, unos shock de confianza, los consumidores se asustan a causa de la pandemia y deciden de consumir por cualquier nivel de renta, consumen menos, simplemente esperan tiempos mejores, como por ejemplo se puede considerar unos shock a B0, o sea, C0 que baja, algo negativo aquí estoy diciendo, unos shock negativo a B0, unos shock negativo a C0, tiene un efecto negativo sobre el producto de equilibrio, pero es menos importante cuando este multiplicador aquí es más chico. ¿Por qué? Porque frente a un shock negativo, si los ingresos fiscales automáticamente bajan, porque baja la renta, bueno, dentro de todo la economía, el nivel de la renta de equilibrio bajará menos. ¿Ok? Entonces esto le está diciendo que ya embedded, o sea, dentro de la política fiscal hay mecanismos que se llaman de estabilizadores automáticos que intentan entonces de achicar el ciclo económico, ¿ok? Entonces la política fiscal está construida para que sea contra o por lo menos acíclica, o sea, no es que si las cosas van mal, entonces el gobierno saca más impuesto, cobra más impuesto aún, esto significaría empeorar la situación, no. Ya by construction, by default, la política fiscal con con estos estabilizadores automáticos es contracíclica. Además, el gobierno se pone normalmente, por ejemplo, en esta situación extraordinaria, claramente a hacer políticas fiscal más expansiva uno, que entonces subir el gasto, o sea, políticas que se llaman discrecional, o sea que hay que hacer algo explícitamente, pasar una ley para decir que se congelan los impuestos, etcétera. Sin hacer nada, simplemente por cómo funciona la política fiscal, ya es contracíclica, en el sentido que tiene, o por lo menos que no es procíclica, porque tenemos estos sistemas de estabilizadores automáticos. Ok, perfecto, chicos. Yo cierro aquí. Todo esto es para decir que con esto se acabó la curva IS. Pasaremos a hablar de moneda el próximo lunes. Chao, que